Imaginen un mundo atrapado por la opresión, donde la esperanza brillaba como una llama moribunda. En medio de ese caos un hombre surgió del desierto para encender una revolución del alma. Su voz retumbó a orillas del Jordán, sus palabras cortaron como espada y su vida ardió con un propósito grabado en la eternidad. Esta es la historia de Juan el Bautista, el profeta, el precursor, el hombre que se atrevió a preparar el camino para el Mesías. Desde un milagro en un vientre estéril hasta la muerte de un mártir en la mazmorra de un tirano, su vida fue una saga de valentía, fe y verdad inquebrantable. Nuestra historia comienza en la sombra del Jerusalén de Herodes alrededor del año 6 a.C., en una Judea que gemía bajo el yugo romano. El pueblo judío se aferraba a las profecías de un Mesías prometido, pero el aire estaba cargado de desesperanza. En este mundo, Dios tejió un plan divino y todo comenzó con un milagro que desafió las leyes de la naturaleza. El Evangelio de Lucas nos cuenta en Lucas 1:5-7. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la división sacerdotal de Abías. Su esposa Elisabet era también descendiente de Aarón. Ambos eran justos ante Dios y obedecían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y los dos eran ya de edad avanzada. Zacarías y Elisabet eran devotos, pero cargaban con una pena silenciosa. No tenían hijos. En una cultura donde los hijos eran vistos como una bendición divina, su esterilidad era una herida profunda. Sin embargo, Dios tenía un propósito mayor. Un día, mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo, el ángel Gabriel apareció, el mensajero de Dios. El aire se llenó de luz divina mientras Gabriel proclamaba en Lucas 1:13-17. No tengas miedo, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y lo llamarás Juan. Será para ti motivo de gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. Hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios, e irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al pueblo para la venida del Señor. La escena cambia. Zacarías está temblando y su rostro está lleno de asombro e incredulidad. Zacarías, abrumado, se atrevió a dudar. ¿Cómo podía ser posible? Eran demasiado viejos, pero la duda tiene un precio. Gabriel lo dejó mudo, un signo del poder de la promesa de Dios. Durante 9 meses Zacarías no pudo hablar y se convirtió en un testigo silencioso del milagro que crecía en el vientre de Elisabet. Piensen en esto. Dios eligió a una pareja anciana y sin hijos para dar a luz a un profeta. Es un recordatorio de que los planes de Dios a menudo desafían nuestras expectativas. Cuando la vida parece imposible, cuando las puertas están cerradas, Dios sigue escribiendo tu historia. ¿Alguna vez te has sentido como Zacarías, dudando de una promesa porque parecía demasiado grande? El nacimiento de Juan nos enseña que con Dios, nada es imposible. Cuando Elisabet dio a luz, el pueblo estalló en júbilo. Lucas 1:57-58 relata. Cuando llegó el tiempo de que Elisabet diera a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Al 8º día, según la costumbre judía, el niño debía ser circuncidado y nombrado. Todos asumieron que se llamaría Zacarías como su padre. Pero Elisabet, llena de fe, declaró: no, se llamará Juan. Zacarías, aún mudo, escribió en una tablilla: su nombre es Juan. En ese instante su lengua se liberó y alabó a Dios, profetizando en Lucas 1:67-79. Y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. La escena cambia a un joven Juan corriendo por las colinas, sus ojos brillando con propósito. Poco sabemos de la infancia de Juan, pero la Biblia nos da una pista en Lucas 1:80. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta que apareció públicamente ante Israel. Juan creció en el inhóspito desierto de Judea, lejos de las comodidades de la ciudad. Su vida era austera. Comía langostas y miel silvestre, vestía piel de camello. Algunos creen que pudo haber tenido contacto con los esenios, una secta judía conocida por su ascetismo, aunque la Biblia no lo confirma. Lo que sí sabemos es que Juan estaba separado para Dios, moldeado desde niño para una misión divina. En esa época Judea estaba bajo el dominio romano y los judíos esperaban un libertador. Los profetas eran raros y el silencio de Dios parecía eterno. Juan, criado en el desierto, se preparaba para romper ese silencio con un mensaje que cambiaría el mundo. La infancia de Juan nos desafía. No buscó riquezas ni popularidad. Abrazó la simplicidad para enfocarse en el llamado de Dios. En un mundo obsesionado con el éxito, ¿cómo sería vivir con el enfoque de Juan? ¿Qué significa dejar de lado las distracciones para perseguir lo que realmente importa? Hacia el año 29 después de Cristo, Juan emergió del desierto como un profeta en llamas, portando el mensaje de Dios. Mateo 3:1-2 lo describe.
En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su apariencia era impactante, vestido con pelo de camello. Un cinturón de cuero en la cintura parecía el profeta Elías reencarnado, cumpliendo la profecía de Malaquías 4:5. Yo les envío al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. El mensaje de Juan era valiente y directo sin suavizar la verdad. Llamaba al pecado por su nombre exigiendo a todos, campesinos, recaudadores de impuestos, soldados, incluso líderes religiosos, a que se volvieran a Dios. Mateo 3:7-10 captura su predicación ardiente. Raza de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que viene? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. No eran palabras suaves, era un llamado urgente al cambio. Muchas personas iban a ver a Juan porque hablaba con sinceridad y era real. Los bautizaba en el río Jordán, un símbolo de purificación y renovación. Marcos 1:5 dice: toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén salían a él, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. El bautismo de Juan no era solo un ritual, era una declaración pública de un corazón transformado. El ministerio de Juan llegó en un momento de hambre espiritual. Los judíos estaban oprimidos por Roma y desilusionados con líderes religiosos corruptos. El llamado al arrepentimiento de Juan resonó porque ofrecía esperanza. Un reino estaba cerca y él preparaba el camino. Su rol como precursor del Mesías fue predicho siglos antes en Isaías 43, voz de uno que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. La valentía de Juan para decir la verdad, incluso a los poderosos, es un desafío. ¿Estamos dispuestos a defender lo correcto aunque a otros no les guste? Su vida nos recuerda que el cambio verdadero comienza con humildad y la voluntad de enfrentar nuestras propias fallas. El momento culminante de la misión de Juan llegó cuando Jesús, su primo, apareció en el Jordán. Juan lo reconoció al instante como aquel para quien había preparado el camino. Mateo 3:13-15 narra: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de disuadirlo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús respondió: dejémoslo así por ahora. Es apropiado que lo hagamos para cumplir toda justicia. Entonces Juan aceptó. Cuando Juan bautizó a Jesús ocurrió algo extraordinario. Mateo 3:16-17 lo describe. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Los cielos se abrieron, el Espíritu descendió y la voz de Dios confirmó a Jesús como el Mesías. La misión de Juan como precursor estaba completa. Había señalado al Salvador del mundo. La humildad de Juan brilla aquí. No buscó el protagonismo. Se apartó para dejar que Jesús ocupara el centro. En un mundo que exalta la autopromoción, el ejemplo de Juan nos enseña a elevar a otros y a aceptar nuestro papel, sin importar cuán pequeño parezca. La predicación intrépida de Juan lo llevó a un conflicto mortal con Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Herodes había tomado a Herodías, la esposa de su hermano, en una unión escandalosa e ilícita. Juan lo enfrentó sin temor, declarando en Marcos 6:18: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No era solo una crítica moral, era un desafío directo a un gobernante poderoso. Herodías odiaba a Juan y quería su muerte, pero Herodes, fascinado por la rectitud de Juan, dudaba en actuar. Marcos 6:20 dice: Herodes temía a Juan y lo protegía sabiendo que era un hombre justo y santo. Cuando lo oía quedaba muy perplejo, pero le agradaba escucharlo. Aún así, Juan fue arrestado y encarcelado en la fortaleza de Maqueronte. El final llegó durante un banquete opulento. La hija de Herodías, tradicionalmente llamada Salomé, danzó para Herodes y sus invitados. Complacido, Herodes le prometió imprudentemente cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, ella exigió la cabeza de Juan. Marcos 6:27-28 relata el sombrío desenlace. Inmediatamente el rey envió a un verdugo con la orden de traer la cabeza de Juan. El hombre fue, lo decapitó en la prisión y trajo su cabeza en una bandeja. Juan el profeta, que preparó el camino, fue martirizado, su vida sellada como un testimonio de la verdad. El historiador judío Flavio Josefo confirma la ejecución de Juan bajo Herodes Antipas, señalando su influencia como predicador que atraía multitudes. Lo que Herodes temía pudiera desencadenar una rebelión. Su muerte alrededor del 31 después de Cristo marcó el fin de su misión terrenal,
pero su legado perduró. La muerte de Juan no fue una derrota, sino una victoria. Dio su vida por la verdad sin temer las consecuencias. ¿Por qué estamos dispuestos a luchar, incluso cuando es peligroso? El sacrificio de Juan nos recuerda que la verdadera grandeza está en vivir por algo más grande que nosotros mismos. Juan el Bautista no fue un hombre común. Desde su nacimiento milagroso hasta su predicación ardiente, desde bautizar al Mesías hasta enfrentar la espada de un tirano, su vida fue una antorcha en la oscuridad. No estaba aquí para buscar gloria. Estaba aquí para preparar el camino, para señalar al mundo a Jesús. Juan 3:30 resume lo que había en su corazón. Jesús debe ser cada vez más importante y yo debo ocupar un lugar menor. Al final, que la vida de Juan sirva como una inspiración para todos. Sean valientes, digan la verdad, vivan con un propósito más grande que ustedes mismos. Ese fue el legado del hombre que predicó en el desierto y dejó una huella en el mundo. ¿Te inspiró la vida de Juan el Bautista? Entonces suscríbete, activa la campanita, comparte este video y déjanos en los comentarios qué parte de su historia tocó tu corazón. Dios te bendiga.